El soborno terminó por descubrirse. Jimmy fue detenido en el acto acusado de obstrucción a la justicia. Probablemente alguien lo había estado planeando, pero subestimaron a Jimmy. Incluso entre rejas, seguía controlando el sindicato a distancia. Aquel vicepresidente insulso acudía a la cárcel a diario para transmitir sus órdenes. Jimmy lo creía obediente y dócil, sin saber que bastó con que la mafia lo intimidara un poco para convertirlo en su títere. Controlarlo a él equivalía a controlar los cientos de millones de los fondos de pensiones. Así, el poder de Jimmy fue erosionándose poco a poco. Jack quiso intervenir, pero John no se lo permitió. Jack terminó obedeciendo a John. Aunque ya ocupaba el puesto de presidente del sindicato, nunca olvidó que John seguía siendo su jefe. Años después, Jimmy invirtió $500,000 para impulsar a un presidente al poder, a cambio de un indulto presidencial. Al salir de prisión, se volvió arrogante. Su primera decisión fue convocar a la prensa para anunciar que recuperaría el sindicato de manos del vicepresidente y cortaría los préstamos que éste canalizaba hacia la mafia. Este movimiento enfureció por completo a las mafias. Enviaron a Jack para que convenciera a Jimmy de retirarse, pero Jimmy no escuchaba razones. Llevaba tantos años en el poder que se había acostumbrado a imponer su voluntad. Había dedicado toda su vida al sindicato y ahora lo consideraba de su propiedad. Así, ambos bandos rompieron relaciones por completo. De día, la mafia volaba el yate de Jimmy. De noche, Jimmy incendiaba los convoyes de la mafia. Jack iba y venía entre ambos, agotado de intentar mediar. Su carrera en el sindicato prosperaba. El sindicato decidió organizar una cena de gala en su honor. Para un momento tan histórico, Jack deseaba que Jimmy le entregara el premio personalmente. Después de todo, había sido él quien lo había impulsado hasta esa posición. Pero entre los invitados de la gala había varios de los archienemigos de Jimmy. Aún así, Jimmy aceptó sin dudarlo. El día de la cena, Jimmy acudió como prometió a entregar el galardón. Jack aprovechó para decir algo que dejó a todos boquiabiertos. Sus palabras iban dirigidas, sin duda, a la mafia. A partir de entonces, él se ponía del lado de Jimmy y, por tanto, enfrente de la mafia. No fue hasta que John le regaló un anillo que Jack comprendió por fin. Era un anillo del que solo existían 3 en el mundo. John tenía uno, el jefe de la mafia otro, y este tercero era para Jack. Aunque sin poder real, podía salvarle la vida en un momento crítico. Cualquier miembro de Lampa sabría, al verlo, que era de los suyos, y no se atrevería a tocarlo. Pero John solo podía proteger a Jack. También había intentado mediar por Jimmy, pero Jimmy era tan arrogante que ni siquiera respetaba su autoridad. Una pandilla de matones estaba agrediendo a una chica. De repente, un anciano, alertado por los ruidos, acudió rápidamente. Apartó a los pandilleros que tenía delante. Agarró con fuerza al joven que estaba atacando a la chica y le espetó: «Suéltala ahora mismo, o les rompo la mandíbula a todos». Pero la pandilla estalló en carcajadas. Al segundo siguiente, el anciano soltó un puñetazo y derribó a uno de ellos. Al ver a su compañero golpeado, los demás pandilleros lo rodearon de inmediato. El anciano, sin embargo, no perdió la calma. Se quitó la chaqueta, dispuesto a enfrentarse solo contra todos. Pero aquellos tipos no tenían ningún código de honor. Aprovecharon un descuido para apuñalarlo, y luego se abalanzaron sobre él, golpeándolo sin piedad. El anciano, medio muerto, logró levantarse con esfuerzo, pero el cabecilla le asestó una patada que lo dejó inconsciente de nuevo. Le siguieron una lluvia de patadas hasta que dejó de respirar por completo. Los pandilleros se marcharon tan tranquilos, sin saber el enorme problema en el que se habían metido. El anciano al que habían matado a golpes era ni más ni menos que un antiguo capo de la mafia local. Y el hermano del anciano, John, era, en su día, el mismísimo emperador de Lampa. Ahora, a su hermano lo habían matado unos matones de poca monta. Al recibir la noticia, John se presentó en el lugar de los hechos, pero aparte de un charco de sangre, todos los indicios estaban ya en manos de la policía. Poco después, un amigo de John encontró un vídeo del incidente en una página web. Sin embargo, la única persona que se distinguía claramente era la chica. John siguió la pista hasta dar con ella. Por ella supo que aquellos pandilleros eran de la banda de los dos. Su líder se llamaba Danny, y además le proporcionaron información sobre sus movimientos. Acto seguido, John reunió a sus antiguos subordinados. Thomas, un hombre de recursos excepcionales, no solo podía detectar mentiras con una sola mirada, sino que conocía 9 formas de hacer la vida imposible a alguien. Aquellos 4 ancianos eran todos hombres temibles. Terminado el funeral de su hermano, se embarcaron oficialmente en el camino de la venganza. Siguiendo la información de la chica, capturaron a 2 secuaces de Danny. Al ver que sus captores eran unos viejos de pelo cano,
Los pandilleros se pusieron a insultarlos de inmediato, exigiéndoles que los soltaran si no querían morir. Los ancianos sonrieron al oír aquello. Jack descargó un puñetazo y empezó a enseñarles modales. A continuación, Thomas entró en acción. Sacó un martillo y unos clavos largos. Clavó uno en la silla y, acto seguido, levantó el taladro. El pandillero, por fin, sintió miedo. No paraba de suplicar, pero ya era demasiado tarde. Finalmente, lo torturaron hasta dejarlo inconsciente. Otro pandillero, al que llamaban Negrito, palideció de miedo y se acobardó al instante.